Bienvenidos a un nuevo tema. Vamos a ver ahora los mecanismos de transporte de energía y la conductividad térmica. En primera instancia, esto es muy similar a lo que hemos visto en transporte de cantidad de movimiento. Ahora vamos a hablar del transporte de energía. La conducción de calor, como pueden ver acá, se puede dividir en diferentes mecanismos. La conducción de calor se puede interpretar como el transporte molecular de energía, es decir, el transporte de energía a nivel molecular. Esto debido a que el transporte de las moléculas, el transporte de la energía a través del movimiento de las moléculas, es el mecanismo fundamental para el transporte de la energía. Aparte de la conducción del calor, la energía también puede ser transportada por el movimiento global del fluido. Y entonces se denomina transporte de energía convectiva o transporte convectivo. Esto ocurre exclusivamente cuando tenemos un fluido. En un sólido el transporte convectivo no está presente. En un sólido solo está presente el transporte de energía por conducción. Esta forma de transporte, la convectiva, depende de la densidad del fluido. Otro mecanismo es el transporte de energía difusora o por difusión. Esto ocurre en mezclas que se difunden entre sí. Esto tiene que ver mucho con el transporte de materia. Otro mecanismo donde la energía puede transmitirse es el transporte de energía radiada o transporte por radiación. Es bastante distinto de los demás en el sentido de que este transporte no requiere un medio material, como sí lo requieren la conducción y la convección. Bien, en ese sentido vamos a estudiar el transporte de energía a partir principalmente de la conducción, que tiene que ver con el transporte molecular de energía, la convección, que tiene que ver con el movimiento global en un fluido. Recuerden que en un sólido esto no está presente. Y también vamos a ver el transporte de energía por radiación. No vamos a ver exclusivamente la energía difusora porque tiene que ver más con el transporte de masa. ¿Bien? En esta figura de la derecha veamos un medio sólido. Es un sólido que está limitado por dos placas, superior e inferior. El sólido está contenido entre estas dos placas. O también podríamos pensar que el mismo sólido tiene dos límites, superiores e inferiores. ¿Bien? La explicación está dividida en 4 etapas del transporte de energía. Inicialmente entendamos que el sistema de referencia que estamos manejando es este, X y E, para el plano en consideración. Para la primera parte de la figura tenemos el sólido, que se puede entender como un sólido semi-infinito, porque en el eje X se puede extender tanto a la derecha como a la izquierda. En el eje Z también puede extenderse en cualquier magnitud en ese sentido. Solamente estaríamos hablando de la limitación en el eje Y. El eje Y solamente tiene un dominio que transcurre desde 0 hasta Y mayúscula. Bien, el dominio de X y Z es menos infinito más infinito. Bien, los dominios estarían especificados acá. Como hemos dicho, X menos infinito más infinito, Y de 0 a Y mayúscula y Z de menos infinito más infinito. Bien, con esa consideración, ahora tomemos en cuenta que todo el volumen del sólido está a una temperatura inicial T0. Esto lo vamos a representar en el eje Y y X, pero ahora imaginemos que el eje X también representa la temperatura. Visualicemos ahora el sólido, pero representando ahora dentro del mismo dominio del sólido, representando la temperatura y la distancia Y. Bien. Como hemos dicho al inicio, en un tiempo menor a 0 o antes de que inicie cualquier proceso, la temperatura de todo el sólido es T0. Esto se puede representar como una sola línea vertical acá, donde la temperatura no tiene ninguna magnitud, es simplemente T0, no tiene otro valor.
y es igual en cualquier posición en Y, porque todo el sólido es uniformemente igual a T0. Entonces, la temperatura es la misma en cualquier lugar de Y. Fíjense que me puedo mover a diferentes puntos a lo largo de X y puedo trazar verticales que van a ser la misma línea, porque todo el cuerpo está a T0. A continuación, de manera repentina, la superficie inferior del sólido se coloca a un valor de T1. Entiéndase que T1 es mayor a T0. Entonces, T1 es una temperatura que tiene una magnitud en este eje, que habíamos dicho que va a ser el eje de la temperatura, y tiene un valor de T1 en Y igual a 0, porque es la superficie inferior del sólido. Entonces, esta línea está describiendo la magnitud de la temperatura en Y igual a 0 respecto al eje T. Esta magnitud está solamente presente en la superficie inferior, en el tiempo igual a 0. Lo que va a ocurrir luego, para un tiempo muy pequeño, por ejemplo, es que empieza a producirse el transporte de energía desde las capas directamente en contacto con la superficie T1, las capas de sólido o las capas de moléculas, hacia la parte interior del volumen del sólido. Es decir, hay un transporte molecular de energía. Las moléculas se mueven y transportan la energía unas a otras, y esto genera el transporte de la energía hacia el interior del volumen del sólido. En un tiempo muy pequeño, lo que nosotros vamos a notar es que ahora las temperaturas dentro del sólido empiezan a tomar valores diferentes de T0. Pero esto depende del punto de Y en el que estoy trabajando. Por ejemplo, en esta zona, de esta zona para abajo, ya la temperatura del sólido no es T0, sino que tiene un perfil. A medida que la temperatura va aumentando y se va presentando un perfil. Este perfil va a depender de Y, de la posición de Y. A partir de este punto pueden darse cuenta que todavía el sólido está a T0. Pero por debajo de este punto en Y ya tiene un perfil diferente. Entonces, se dice acá que el fenómeno todavía está en un proceso no estacionario, en un proceso transitorio, porque el tiempo está jugando también en esta transformación del perfil y de la transferencia de energía dentro del sólido. Después de un tiempo muy grande, que es lo que a nosotros nos interesa, porque nosotros vamos a trabajar con este tipo de procesos, se llega a un estado estacionario. Este es el estado que nosotros vamos a estudiar básicamente. Vamos a suponer que los sistemas se encuentran ya en un estado estable y se forma finalmente un perfil de temperaturas constante que representa T sub Y, que es una función de la temperatura con la distancia Y, en este caso entre el dominio de Y igual aquí, Y es igual a Y mayúscula y aquí Y es igual a 0. Entonces, en este punto Y es en mayúscula y su temperatura en ese punto es T0. Y en este otro punto Y es igual a 0 y su temperatura en este punto es T1. Y entre estos dos límites del dominio físico de Y, la temperatura va a cambiar de esta forma con una constante, de una forma lineal. Fíjense que a diferencia de los problemas de cantidad de movimiento, nosotros para definir la magnitud de la temperatura en realidad no dibujamos vectores, como hemos hecho con la velocidad, ¿no? Esto es simplemente una magnitud escalar, la temperatura es una escalar y por lo tanto solamente estamos representando la función, la magnitud de la temperatura mediante la función Ty. Bien, a continuación vamos a entender que para que se mantenga esta diferencia de temperatura y la existencia de esta temperatura, de esta diferencia, ¿no?, permite la presencia de un flujo de calor. Un flujo de calor que mantiene esta diferencia de temperaturas. Recuerden que la temperatura de la superficie inferior se mantiene todo el tiempo a T1. Quiere decir que hay un flujo de calor también permanente en estado estable desde la superficie más caliente hasta la superficie más fría, que sería la superficie superior del sólido, que estaría a T0. Bien, entonces esta diferencia de temperatura, este gradiente de temperatura, me está generando también la presencia de una tasa de calor. Este calor es proporcional al área.
mientras más grande sea el área a través del cual tengo que transportar o mantener esta diferencia de temperatura, mayor va a ser el calor necesario. También, mientras mayor sea la diferencia de temperatura que quiero mantener entre dos puntos, mayor va a ser el flujo de calor. Ahora, estas dos magnitudes yo las puedo relacionar de la siguiente manera. Entonces, podemos decir que el calor por unidad de área, en este caso, manteniendo la proporcionalidad, es proporcional a la variación de temperatura por unidad de longitud, a lo que llamamos el gradiente de temperatura. Un gradiente, recuerden, es la variación de una magnitud escalar en la distancia. Entonces, aquí nos dice que el flujo, la cantidad de energía por unidad de área, va a ser proporcional al gradiente. Esto podemos quitar la proporcional poniendo una constante. Con esto tenemos esta ecuación que nos dice que quitando la constante proporcionalidad, poniendo una igualdad, necesitamos una constante. Entonces, esta constante es la conductividad, que es una propiedad del material. Este sería el flujo de calor por unidad de área y este sería el gradiente. Aquí he cambiado delta Y porque es la manera más correcta. Delta T viene a ser nada más que el gradiente de temperatura. O la diferencia, perdón, la diferencia de temperatura, y delta Y va a ser la diferencia, sería desde Y igual a 0, en realidad desde Y igual a Y mayúscula menos Y, esta distancia va a ser Y igual Y menos Y igual 0. Entonces, por eso es que comúnmente se pone solamente Y mayúscula. Bien, este sería el gradiente. Bien, entonces esta es una manera básica de entender la relación entre el flujo de calor, la diferencia de temperaturas dentro de un cuerpo, y el área y la distancia, ¿no? Entonces, sobre esta ecuación vamos a representar a continuación la matemática más estándar de este problema, que se conoce como la ley de Fourier, que nos permite entender el flujo de energía, la transferencia de energía por mecanismos moleculares dentro de un medio. Y aquí aparece, por supuesto, la conductividad, que también se la puede determinar para diferentes materiales, mezclas y sustancias.